No hay Dios. Este es el título del mensaje de hoy. Es sorprendente, supongo, pensar que se pueda predicar sobre no hay Dios. Seguramente entenderéis que le daremos la vuelta al tema más adelante, pero el hecho es que no son palabras que haya inventado yo, son palabras que encontramos en las Escrituras. Dice el salmista en 2 ocasiones, no hay Dios. Es curioso porque el fenómeno espiritual, el fenómeno religioso, aparece universalmente en todas las culturas. No es algo que digamos que alguien se inventó y a partir de allí pues fueron convirtiendo a otras personas a la espiritualidad. Es, en cambio, algo universal del ser humano. Todo ser humano, naciera donde naciera, en su cultura había, o sigue habiendo, de alguna manera, un componente espiritual. Pero a pesar de esto, hay personas, y yo diría que sobre todo en nuestras sociedades, hay personas que dicen, no hay Dios. Y yo me pregunto, para ir tan directamente en contra de lo que todas las culturas del mundo han buscado un Dios de alguna manera u otra, decir así, sin más, Dios no existe, no tendría que ser un gran avance o un gran error, ¿no? Porque todas las personas respiran y esto no dejamos de hacerlo. Todas las personas nacen, comen y seguimos comiendo. Todas las personas tienen espiritualidad. ¿Por qué ahora vamos a decir nosotros que esto no es necesario, que Dios no existe? Hay muchas maneras de decir que Dios no existe. A veces, si acaso vamos a leer los versículos en los que me baso, que citan estas palabras que dicen no hay Dios. En el Salmo 14:1 hay un versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si vamos al Salmo 53, encontramos casi lo mismo. 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Otro lugar donde se habla de necio, porque parece que lo de decir que Dios no existe va relacionado, según la palabra, con este concepto. La palabra evidentemente no quiere insultar a nadie. La palabra está diciendo, es absurdo decir no hay Dios. No está diciendo que alguien sea menos dotado intelectualmente que otro cuando dice que no hay Dios. La palabra dice, de todas maneras, no es algo sabio vivir sin Dios. En Lucas 12:20 tenemos otra historia de las actitudes sin Dios, por ejemplo, y vemos el capítulo 12, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Después quisiera comentar todavía un versículo más en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, versículo 3. Habla Jesús de la predicción del tiempo
qué hará. Y habla con los fariseos y tal, y dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, dicen los sabios de aquella época. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Sabéis decir si lloverá, si hará frío, si hará calor? Mirando al cielo. Y Jesús dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y esto hace referencia a las señales de Dios. El pueblo le pedía a Jesús, queremos señales del cielo para saber si tú eres Dios o no, para creer lo que tú dices. Y Jesús dice, ¿cómo es que sois tan sabios, tan listos para saber el tiempo que hará hoy y mañana y el otro día, pero no entendéis las cosas espirituales? No hay Dios. Dice la palabra de Dios que las personas que dicen no hay Dios, lo dicen en su corazón. Es una decisión. Yo decido no creer en Dios o decir que Dios no existe, pero no solo estas personas actúan como si Dios no existiera. Hay personas que aunque dicen que creen en Dios, actúan como si Dios no existiera, como los hipócritas que pedían a Jesús una señal del cielo, y él dice, ¿cómo? Si vosotros conocéis todas estas cosas, ¿cómo es que esto no lo entendéis? Aunque hablaban de Dios, no tenían ninguna relación con Dios, en los casos extremos, evidentemente, no tenían ninguna relación con Dios y por lo tanto no lo conocían. ¿Dónde está, pues, el problema? Las personas que dicen no hay Dios, en principio es una decisión de su corazón, pero esto tiene consecuencias. Hemos leído en los Salmos, primero dice, el necio dice en su corazón, es decir, no es lógico, es absurdo, no es sabio vivir como si Dios no existiera, porque la palabra de Dios dice que es evidente que Dios existe. Se ve en el origen de todas las cosas. Seguimos en el siglo XXI, todavía no hemos sido capaces de explicar el origen del universo sin una inteligencia que la haya creado, y esa inteligencia, la palabra de Dios la llama Dios. Por esto la palabra dice, no es sabio pensar que Dios no existe. Y añadimos nosotros, no es sabio vivir como si Dios no existiera. Pero esto tiene consecuencias. Los dos salmos que hemos leído dicen prácticamente lo mismo. Se han corrompido. Uno deja de creer en Dios, no porque es muy listo, no porque ha descubierto algo que antes no se sabía. La raza humana se ha deteriorado tanto que parece en algunos ámbitos normal pensar que Dios no existe. Dice Dios, se han corrompido. Pero además hacen abominaciones, hacen cosas que no están bien, son personas violentas, son personas que nadie dice hace el bien, todos se han desconectado de Dios y nadie hace el bien. Por lo tanto, cuando uno dice no hay Dios, o cuando uno vive como si no hubiera Dios, que es lo que hacemos todos en nuestro estado natural antes de convertirnos, y a veces también después lo hacemos, ¿no? Pero vivimos en una situación que no es adecuada para nosotros. Es corrupta, es violenta, no hacemos el bien. Y así dice, la Biblia está llena de versículos que dice, así éramos todos. No somos mejores los creyentes que los ateos, pero nosotros tenemos el gran gozo de poder darnos cuenta que Dios sí que existe y que es maravilloso tener algo que ver con Él. Las consecuencias son muy malas, pues, de pensar que Dios no existe o de vivir, aunque creas que sí existe, como si Dios no existiera. También hay personas que dicen, es imposible, se les llama agnósticos, ¿no? Es imposible saber
si Dios existe o no, o cuál es la verdad en sí, por lo tanto yo no sé. La palabra de Dios tiene respuesta para todas estas cosas. El hecho de que de alguna manera u otra nos hemos corrompido y hacemos cosas abominables delante de Dios, también es un hecho general y universal como nuestra espiritualidad. Pero la palabra de Dios responde a este problema de una manera maravillosa. Dice, Dios lo sabe que las personas dicen que Él no existe, pero Él quiere hablar con estas personas. Y así podemos leer en Isaías 55, del 1 al 9, Dios habla a todas las personas, incluso a aquellos y aquellas que dicen no hay Dios, incluso a aquellos y aquellas que, aunque dicen que hay Dios, pueden vivir como si Dios no existiera. Esto se nota mucho cuando tomamos decisiones. ¿En base a qué tomamos decisiones? A nuestros intereses personales, nuestros intereses económicos, nuestros intereses, lo que sea. ¿Está Dios considerado en nuestras decisiones? Porque el caso de Lucas que hemos leído, que no lo he explicado mucho, es una persona que, bueno, trabajaba o tenía una granja o algo así, y empezó a producir mucho su tierra, y no le cabía todo lo que producía en sus graneros, y dice, voy a echar al suelo todos los graneros viejos, voy a hacer graneros mucho más grandes. Uno se pregunta, ¿qué mal hay en esto? Es una decisión absurda, ¿no? Todo lo contrario. Es una mala decisión. ¿Por qué tiene que ser una mala decisión? Me pregunto dónde estaba Dios en estas decisiones, porque Dios no estaba en estas decisiones. Y esto solo lo sabe nuestro corazón. Una persona número 1 toma una decisión, la persona número 2 toma la misma decisión, y para uno será válida esta decisión porque Dios estaba allí, para otro la misma decisión no es válida porque Dios no estaba allí, que es lo que le pasa al personaje de Lucas del que habla Jesús. Porque este personaje no dice, voy a hacer graneros más grandes porque Dios me ha bendecido y voy a poder, yo qué sé, tener muchas más propiedades e incluso puedo ayudar a otras personas, o al menos, como mínimo, puedo estar agradecido a Dios y ser más piadoso que nunca a Dios porque Él me ha bendecido. Pero esta persona no dice esto. Esta persona dice, mira qué grandes cosas que tengo, mira qué rico que soy, alma mía, descansa, disfruta, como si la bendición espiritual viniera de los bienes materiales. Y Dios dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Ay, no había pensado yo que podía morirme, es verdad, ¿verdad? Es un ejemplo solo. Pero ya sea que vivamos como que creemos pero sin hacer caso a Dios, ya sea que vivamos explícitamente diciendo que Dios no existe, ya sea que vivamos diciendo que no sé si Dios existe o no, Dios tiene unas palabras preciosas para nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que tienen dinero, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque aquí está el tema de la esencia humana. No es gratuito que todas las culturas tengan una religiosidad o espiritualidad en su cultura. El ser humano está hecho de esta manera. De la misma manera que el pez necesita agua para ir viviendo, de la misma manera que el perro es protector y es fiel, en cambio el gato es de otra manera, etcétera, etcétera. Cada bestia tiene sus características y las cumple por instinto. El ser humano, aunque tengamos un aspecto más o menos como los animales,
y somos iguales que los animales físicamente, unos más que otros, pero somos iguales que los animales. Tenemos esto más, así de la misma manera que el perro tiene esta fidelidad innata y tiene esta protección innata, nosotros tenemos de forma innata nuestra relación con Dios. Y cuando descuidamos esto, cuando negamos esto, cuando impedimos esto a otras personas, tenemos sed y tenemos hambre. Por esto Dios dice a todos aquellos que dicen que Dios no existe, tenéis sed, tenéis hambre, y yo tengo bebida y comida. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dirá el rico de Lucas, yo tengo mucho dinero. Jesús le dirá, tú tienes dinero físico, pero no tienes dinero espiritual para comprar el reposo de tu alma que quieres obtener. Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y entonces viene la gran pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, en lo que no es comida, y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Así somos todos nosotros siempre que nos desconectamos de Dios, ya sea que no le hagamos caso, ya sea que digamos que no existe. Cada vez que vamos a la nuestra sin pensar en Dios, estamos gastando nuestro dinero espiritual en lo que nos sacia, y nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestros días, nuestras horas. Oídme atentamente, dice Dios, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura o con abundancia. Lo que buscaba el ejemplo de Lucas 12, alma mía, descansa, disfruta, lo buscaba en cosas que no sacian. Pero Dios te está llamando a cada uno de nosotros, a los que no creen en Dios y a los fieles servidores de Dios, a todos. No perdamos el tiempo en cosas que nos sacian, ni nuestro trabajo tampoco. Él tiene la respuesta para que nuestra alma se deleite en abundancia. Inclinad vuestro oído. No hay que hacer un gran qué, hay que prestar atención. Venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Dirás, ya vive. Dios dice, no vive. Sin Dios, sin escuchar a Dios, somos como un perro que no sabe proteger su casa, somos como un pez fuera del agua, o dicho de otra manera, un pulpo en un garaje. Dios dice, para que realmente vivas, necesitas escucharme. Vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. De aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. David, un grande ejemplo. Tal vez los descendientes de David hoy en día no dan un ejemplo tan bueno, sino más bien al contrario. Pero hay un descendiente perfecto de David, que es Jesús. Y este sí que permanece, y es en él en quien tenemos todas estas bendiciones de Dios. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios usó a Israel para presentar sus planes de salvación al mundo, pero Dios en Jesús ha abierto la salvación al mundo entero y no es patrimonio solo de Israel. Y aquí el gran consejo a todas las personas que dicen Dios no existe, las personas que dicen Dios existe pero no le hago ni caso, o las personas creyentes que decimos Dios existe pero planteamos nuestras vidas teniendo poca importancia a Dios en ellas. He aquí lo que dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es absolutamente para mí impresionante. Ya sé que lo hemos oído 1000 veces,
Toda la culpa es nuestra. Toda la bendición es de Dios. Y Dios no dice, yo estoy ofendido, estas personas me han ofendido, les he dado cosas buenas y me han tratado mal. Dios no dice esto. Dios no dice, bueno, si quieren algo, que vengan, porque yo soy mayor que ellos, que vengan ellos a buscarme. Dios se pone de rodillas, como dice en la epístola, ¿no? Reconciliaos con Dios, os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Pues Dios viene y dice, buscad a Dios. Deje el impío su camino, ¿verdad? Va siempre relacionado. Dejar a Dios con actuar incorrectamente. Es la consecuencia lógica. A veces pensamos que la maldad humana es, pues que es un ladrón, que es esto, que es aquello, pero todas estas cosas son la consecuencia del pecado más grande y más grave y principal, que es desconectar de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase, es dar la vuelta simplemente. Buscar a Dios y lo hallaremos, el cual, maravilloso versículo, el cual tendrá de él misericordia. Qué grandeza poder estar seguro que vaya a Dios cuando vaya, como vaya, Dios tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El versículo en sí habla ya solo con sus propias palabras. Nosotros hemos dejado a Dios, nosotros hemos dicho Dios no existe, nosotros nos hemos liado en un montón de problemas y si no, mirad las noticias de cualquier país. Y a pesar de esto, basta solo con dar media vuelta, mirar a Dios y Él está allí, en su gran misericordia, preparado para perdonar. Y aquí se nos escapa. Y aquí entendemos por qué es necesario tener una relación con Dios. Dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De la misma manera que el perro necesita proteger su casa, el ser humano ha sido diseñado de manera que aspire a cosas mucho más elevadas que las cosas animales, que son importantes, pero necesitamos tener relación con aquel cuyos pensamientos están superdimensionados en comparación con los nuestros, porque si no, somos como un animal más, sin más. Pero Dios puso en nosotros un alma que necesita mucho más, y de hecho esto es lo más importante de nuestro ser. Por esto me parecía muy emocionante poder empezar diciendo no hay Dios, poder seguir el discurso diciendo no es sabio decir que no hay Dios o vivir como si Dios no existiera. En tercer lugar, decir que todos hemos pasado por ahí o incluso pasamos por ahí a veces en momentos concretos, pero que Dios tiene la respuesta completa siempre. Está dispuesto allí, llamando. El padre del hijo pródigo vio de lejos a su hijo que estaba viniendo. No es casualidad. El padre del hijo pródigo, podemos decir, salía cada día a ver cuándo vendría el hijo arrepentido. Y cuando llega no hay rechazo, no hay juicio. Ha entendido que el hijo vuelve a su padre. Dios es mucho mejor que el padre del hijo pródigo y está pendiente de cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de estos pensamientos mucho más elevados que los nuestros. Este fin de semana tuvimos
un par de terremotos en casa, 2 niños pequeños, y el más pequeñito de 7 años estaba aprendiendo sistemáticamente, continuamente. El impulso, las ganas que tenía de vivir se alimentaban de aprender cosas. Estaba en una casa nueva y veía herramientas nuevas, y esto para qué sirve, y esto cómo se usa, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, continuamente aprendiendo. Esto le hacía feliz. Si nosotros nos conectamos con aquel que tiene pensamientos mucho más elevados que nosotros, seremos más felices que un niño pequeño con zapatos nuevos. Que Dios os bendiga, que Dios alimente vuestras ansias de aprender en relación con Él. Amén.